úlcera, cirrosis, diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y enfermedades infecciosas. Entonces, van a ustedes estar con todo ya lo que hemos avanzado y están exponiendo, estamos ya prácticamente con esa parte tan importante para nuestra conclusión también de práctica, ¿no es cierto? Entonces, vale la pena. Estoy proyectándoles, un poquito me estoy distrayendo en eso. Repito entonces, queridos estudiantes, desde anemia, vamos viendo úlcera, vamos viendo cirrosis completo. Yo he avanzado en teoría también y ahora ustedes están exponiendo todos por subgrupos variados. Entonces, vamos a ver diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y también ya enfermedades de manejo de medicamentos y enfermedades infecciosas. El día miércoles 5 parece que es de octubre, lunes es 3, martes 4, sí, miércoles 5 de octubre a las 5 de la tarde en el 5º piso. Bien, queridos estudiantes, espero que se hayan anotado y que mejoren sus notas de práctica porque no están bien. Ya les estoy avisando sus notas del primer examen escrito y estarán viendo que no están bien. A medida que van pasando clases, a cada subgrupo le voy dando sus notas, ¿no? Y también cuando les estoy evaluando en esta última temporada, no están estudiando ni sus temas de exposición. Muy bien. Entonces, el día de hoy nos toca avanzar cumplimiento de los tratamientos prescritos. Empezaremos dando una definición de cumplimiento de tratamiento. Cuando no se cumple el tratamiento, se considera como cualquier transgresión del paciente a las indicaciones dadas por el médico del tratamiento farmacológico, dieta prescrita o las pautas de estilo de vida dadas o hechas por el médico tratante. O sea, se refiere al incumplimiento del tratamiento. Decimos que el no cumplimiento del tratamiento es una transgresión del paciente a todas esas indicaciones que le da el médico, referido a su tratamiento farmacológico, además la dieta que va a seguir, las pautas de estilo de vida dadas, que son dadas por su médico tratante. Cumplimiento de los tratamientos prescritos. El incumplimiento de la prescripción de los diferentes medicamentos conlleva y da lugar a innumerables problemas de salud. Y esto puede ser también reflejo de los variados métodos que existen para medir el incumplimiento del tratamiento, que puede deberse a factores patológicos, demográficos, diferentes de las poblaciones o grupos de los pacientes que se estudian. Podemos decir que es un amplio margen que se presenta de incumplimiento, es reflejo de diferentes métodos. Algunos autores han informado que, sobre todo entre los pacientes hipertensos con enfermedades, que es una enfermedad crónica, 50% de estos pacientes son incumplidores. Y este porcentaje a veces se repite en otras patologías de enfermedades crónicas.
Y por eso en nuestro medio es importante hacer un análisis y buscar una solución. Se han encontrado cifras semejantes en las que incluso al hacer estos estudios han señalado que existe entre un 8 hasta un 33% de pacientes incumplidores que han ingresado al servicio de medicina y lo hacen por descompensación de su patología debido al incumplimiento del tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver que no lo toman con seriedad el tratamiento farmacológico, la dieta prescrita, las pautas de estilo de vida, no lo toman con seriedad y muchos de estos pacientes van al incumplimiento de su tratamiento. Y de un modo más claro se ha observado en estos pacientes de enfermedades crónicas, donde un 50% de pacientes hipertensos incumplen su tratamiento. Y no solo en hipertensos, sino en pacientes con enfermedades crónicas, se ha visto haciendo un estudio que de un 8 hasta un 33% de estos pacientes van al servicio de medicina por descompensación de su patología debido a que no han cumplido con sus tratamientos prescritos. Vamos a hablar de los tipos de incumplimiento. Vamos a ver, existen diferentes tipos de incumplimiento que los vamos a categorizar en tres grupos. Hay errores de posología. En esta categoría, los más frecuentes son esos errores de omisión, aquellos que dejan de tomar a veces ya sea la totalidad de su dosis, incluso puede llegar hasta suspender su tratamiento, o bien dejar a un lado algunas dosis, cumpliendo así parcialmente las indicaciones del médico. En esta categoría llamada errores de posología, están los llamados también errores de administración, que dicen cuáles son aquellos que se relacionan, estos errores de administración son aquellos que se relacionan con la duración de su tratamiento, la vía de administración, los intervalos del tiempo y frecuencia de su administración de los mismos. A eso se refiere los errores de administración. Entonces, podemos decir que dentro de los errores de posología, también en esta categoría están los errores de administración. ¿Y a qué se refiere? Porque se relaciona con el tiempo que dura el tratamiento, la vía de administración, los intervalos y la frecuencia de administración de los mismos. Pasamos a hablar, desde luego, antes de hablar de los errores de propósito, también algún momento no solo el paciente puede omitir el tratamiento farmacológico, también puede omitir parcial o totalmente las indicaciones del tratamiento de tipo no farmacológico, que también es importante cumplir, autocontrol, dieta, ejercicios y muchos otros factores de tipo no farmacológico. Y hablando de los errores de propósito, en este tipo de incumplimiento, la medicación se administra por una razón equivocada. Y el tercero se refiere, entonces, la tercera categoría de automedicación. A menudo los pacientes asocian a su terapia, a su tratamiento, la medicación que les ha sido recomendada por algún amigo, algún pariente o algún vecino, o a veces hasta actúan por su propia iniciativa de aumentar ya a su tratamiento alguna recomendación que ha recibido, situación que puede ocasionar desde luego una reacción adversa o interactuar con el medicamento que está recibiendo. En este rubro se incluyen aquellos casos de enfermos en los cuales, estando en control con más de un médico, su medicación prescrita por ellos puede superponerse
Entonces, también es otro tipo de incumplimiento, la automedicación, otra categoría, ¿no? Entonces, la automedicación que está en tratamiento de una manera regular, asocian a su terapia que está recibiendo algún consejo del vecino, del amigo, del pariente, y pueden, por iniciativa propia, aumentar, ¿no? Ese medicamento que puede causar una reacción adversa, una interacción medicamentosa con el medicamento que está siendo tratado. Se está automedicando, añadiendo otros medicamentos. O también incluso van a un médico y al mismo tiempo están siendo tratados con otro médico, al mismo tiempo con más de un médico, y puede que la medicación prescrita por ambos médicos puede superponerse, quiere decir que puede aumentar la dosis o también puede interactuar entre ellos. Hemos indicado que las tres categorías de tipos de incumplimiento: errores de posología, dentro de los cuales están incluidos los errores de administración. Y hemos dicho a qué se refieren los errores de administración: a la duración del tratamiento, a la vía, frecuencia, intervalos de administración del mismo. Hay también errores de propósito, cuando el incumplimiento de la medicación en este tipo, cuando se administra por una razón equivocada, ¿no? La administración del medicamento. Y la automedicación, como su nombre lo indica, cuando el paciente añade a su terapia, asocia medicación que ha sido aconsejada por amigos, parientes, vecinos, por su propia iniciativa, ocasionando problemas, o tal vez siendo atendido por dos médicos al mismo tiempo, los medicamentos que les dan pueden superponerse. Bien, vamos ahora a indicar que existen métodos para establecer el incumplimiento del tratamiento. ¿Cómo se puede encontrar que un paciente no está obedeciendo y no está siguiendo como debería ir de manera regular, detallada y ordenada el cumplimiento de su tratamiento? Vamos a indicar dos métodos importantes. Uno de ellos es el método directo y otro, los métodos indirectos. Directos son aquellos en los que el fármaco se detecta en los líquidos biológicos del paciente. En cambio, los indirectos, ya la identificación de que se está siguiendo con el medicamento, la identificación se realiza por el propio paciente o algún otro individuo que está responsable de él. Entonces, dos métodos directos. Uno, se detecta el fármaco en los líquidos biológicos del paciente. Por eso son directos. Y los indirectos, la identificación del medicamento los realizamos ya sea por el propio paciente, un pariente o alguien que está a cargo del paciente. Hablaremos entonces de estos métodos. Los métodos directos, ¿no? Se basan en la utilización de técnicas de laboratorio para medir niveles plasmáticos de los fármacos o sus metabolitos. No vamos a ver, puede ser en la sangre, en la orina, en el sudor, en los fluidos, ¿no? Entonces, por método de laboratorio se mide la determinación de los niveles plasmáticos de estos fármacos o sus metabolitos. A menudo nos da una indicación de la dosis real que está tomando el paciente, especialmente si existe una clara relación entre la dosis y el estado de equilibrio, sobre todo si hay esa relación. En ese caso, es importante, a veces la situación se hace compleja, no se puede seguir por medio, ya es un poco más, como se dice, el paciente no acepta este seguimiento. Entonces, en el caso de que no se disponga de este antecedente o
el método de detección en la sangre es difícil, ¿qué se hace? Es importante agregar a ese agente con el que se está tratando, al agente terapéutico, un compuesto que pueda ser más fácilmente identificado. Y ese compuesto actúa como un marcador, como por ejemplo puede darse bromuro de sodio, y ahí se detecta este compuesto, ¿no? En este caso, para tener mayor precisión, en virtud a la determinación de la excreción urinaria, a veces es posible identificar fármacos que son excretados en la orina o bien sus metabolitos. Por ejemplo, las fenotiacidas, los antidepresivos tricíclicos, son dos grupos de medicamentos que pueden detectarse por esta forma, por medio de la excreción urinaria, ¿no? Entonces se puede identificar por medio de la excreción fármacos que son excretados por la orina o bien sus metabolitos. Les estoy dando un ejemplo, las fenotiacidas o antidepresivos tricíclicos son grupos de medicamentos que se pueden detectar por esta forma. Y en este caso, si existe alguna dificultad en su determinación, al igual que en la determinación de los niveles plasmáticos, también es posible agregar un compuesto marcado unido al agente terapéutico. Les voy a dar un ejemplo. A veces para un marcador utilizan la riboflavina, y para ver el color de la riboflavina como un marcador en la excreción urinaria con sus metabolitos. Muy bien, los métodos directos, si bien son caros, también nos informan valores de incumplimiento a veces superiores a los esperados. Y en ocasiones, por estos métodos directos, los resultados que se obtienen con ellos no coinciden con los detectados por los métodos indirectos. Entonces, por este método, como decimos, obtenemos resultados de incumplimiento superiores a los esperados, en comparación con los métodos indirectos, ¿no? Que no coinciden, pero son más difíciles porque no todos van a querer someterse a este tipo de control. Además, al hacer por estos métodos directos, si bien se detecta al plasma, al fármaco en el plasma o al metabolito en su plasma o en la excreción urinaria, solo nos indica que el paciente ha hecho uso del medicamento, pero no nos va a dar la pauta de su cumplimiento del tratamiento, qué tiempo él está siguiendo el cumplimiento de ese tratamiento. Además, también en esto, como hemos avanzado ya, la monitorización de las concentraciones plasmáticas de los medicamentos depende mucho de sus parámetros farmacocinéticos de cada paciente. Entonces, vamos ahora a hablar de métodos indirectos. Entonces, hemos dicho antes de entrar a hablar a los métodos indirectos, que los métodos directos son más costosos, ¿no es cierto? Porque se necesitan hacer pruebas en laboratorio y están limitados solo a ciertos fármacos, pues no están disponibles para todos los medicamentos, ¿no? Entonces, resulta poco útil para aplicar en la práctica clínica. Requieren de una infraestructura adecuada, pues un laboratorio, hacer la monitorización de las concentraciones plasmáticas, aplicar un marcador al compuesto, un compuesto a su agente terapéutico, ¿no? Y desde luego nos van a dar índices de incumplimiento más elevados, más precisos que los métodos indirectos. Ahora, el método directo, hemos dicho, se puede hacer por medio de la entrevista que se realiza al paciente, ya sea en forma verbal o por medio de un cuestionario. Es el método más utilizado para detectar el cumplimiento del tratamiento. Se presenta al paciente y se hace una entrevista
O para hacerlo más rápido, se lleva ya establecido un cuestionario donde se hacen las preguntas. Por intermedio de ella se busca detectar transgresiones a las indicaciones médicas en que pudo incurrir el paciente, ya sean indicaciones tanto de tipo farmacológico como no farmacológico. El método indirecto permite además entrevistar, además del paciente, a la persona familiar o profesional que está a cargo del paciente. Entonces, estos métodos, podemos decir, indirectos, son los más utilizados, ¿no? Ya que a diferencia de los otros, muestran la autoevaluación del paciente. El propio paciente te explica respecto a su cumplimiento del tratamiento, a su adherencia a su tratamiento. Además, estos métodos indirectos van a ver, son más sencillos, accesibles, además son más por una entrevista, ¿no? Qué fácil de aplicar, o por un recuento de tabletas, más que hacer en laboratorio monitorización de las concentraciones plasmáticas. Entonces, reflejan la conducta del paciente y resultan muy útiles en la atención primaria de salud, estos métodos indirectos, aunque no nos den tan precisos. Pero la desventaja de estos métodos es que se puede sobreestimar el cumplimiento. Por eso no son tan precisos, son, podemos decir, menos objetivos y fiables. Otro método indirecto, aparte de la entrevista, que es la primera técnica de controlar, es el recuento de tabletas. Se le da un frasco con un número de tabletas bien contadas y se le pide al paciente retornar con el envase del medicamento que controles regulares a fin de efectuar el recuento. La cantidad de medicación no usada proporciona una base para evaluar el cumplimiento del tratamiento. Entonces, en segundo lugar, del método indirecto, aparte de la entrevista, es el recuento de tabletas. Otro método indirecto es el éxito de la terapia y la observación de presencia de efectos colaterales. Evidente éxito de la terapia. Si un paciente responde a su terapia, ello puede ser indicativo de que se administra el medicamento y se cura la enfermedad, se ve mejor porque se ve que responde a su tratamiento. Y al ver el médico que ha habido una buena respuesta, está seguro de que ese paciente ha cumplido, se ha administrado el medicamento. Por otra parte, si el enfermo presenta efectos colaterales, entonces es consecuencia de que ha tomado el medicamento, ha seguido el tratamiento, nos indica la presencia de la medicación. Entonces, tanto el éxito de la terapia como la presencia de efectos adversos también son otros métodos indirectos. No nos olvidemos entonces, los métodos directos solamente los realizamos mediante la determinación de los fármacos en los fluidos biológicos, ¿no? Se detectan los fármacos en los líquidos biológicos, orina, sangre, plasma, sudor, en laboratorio. Requiere una infraestructura especial, es más cara, además no se puede hacer con todas las muestras y si bien nos da un resultado más evidente, incluso superior a los métodos indirectos. En cambio, en los métodos indirectos se puede entrevistar al paciente. En los métodos indirectos se puede entrevistar al paciente. Se puede dar un frasco y hacer a su retorno el recuento de tabletas. El hecho que mejore, se lo vea muy bien, es que el paciente está cumpliendo su tratamiento y por otra parte, si presenta algún efecto adverso, nos indica la presencia de la medicación. Muy bien. Limitaciones de los métodos indirectos. Al entrevistar a un individuo puede llevar a sobreestimar el cumplimiento del tratamiento.
el éxito depende de la actitud del paciente o la persona responsable que va a dar la información en relación a los fármacos. No nos pueden mentir, no nos pueden decir la verdad. En ciertas ocasiones, el paciente hasta esconde pues su medicación, alterando así la percepción en su grado de cumplimiento del tratamiento, descuida a la enfermera, lo bota a la chata si está hospitalizado, lo pone bajo su almohada, descuidando a la enfermera, o en su casa a sus familiares o profesionales que lo atienden, ¿no? Ese es el problema en las limitaciones de los métodos indirectos. El recuento de tabletas, si bien nos suele detectar fielmente el grado de cumplimiento de la terapia, pero siempre siendo honesto, si quiere lo puede ocultar y traernos ya el frasco el paciente, ¿no? O sea, ahí está la conciencia del paciente. En un paciente asmático al que se le ha prescrito broncodilatadores como profilaxis, se puede considerar la ausencia de los ataques asmáticos ya como un indicador de cumplimiento de su tratamiento. Muy bien. Ahora hablaremos de los factores que están asociados a ese incumplimiento del tratamiento. El incumplimiento del régimen terapéutico prescrito puede ser más difícil de predecir que de detectar. No se puede predecir que va a incumplir, pero se puede sí detectar al ver que no existe mucha mejoría, ¿no es cierto? Entonces, no existe una característica, una norma o algo fundamental que pueda diferenciar entre los pacientes no cumplidores y que permitan una identificación fácil de ellos. No tenemos ninguna característica fundamental. Factores asociados al incumplimiento del tratamiento. Seguimos. Se han investigado características para ver el incumplimiento del tratamiento, características demográficas, se han investigado características socioculturales, socioeconómicas, edad, sexo, educación, clase social, ocupación, ingresos, estado civil, raza, religión y variables demográficas, desembocándose en un sinnúmero de hallazgos que con eso no nos resultan predictores de incumplimiento. El hecho de que el paciente tome o no correctamente su medicación es el resultado de una compleja interacción entre el paciente, su enfermedad, el médico y la medicación prescrita. Aquí mucho influye la conciencia del paciente y que el paciente sepa de su patología, que el paciente esté consciente que el cumplimiento de su tratamiento va a superar su problema. Entonces, por eso decimos que el paciente toma no correctamente su medicación es el resultado de una compleja interacción entre el paciente, su enfermedad, el médico y la medicación prescrita. Los factores que influyen al incumplimiento del tratamiento. ¿Por qué incumple? La duración a veces mejoran y a medio, la mitad de su tratamiento ya abandonan. La primera etapa también parece ser crucial, pues en este periodo, cuando a menudo los enfermos suspenden sus tratamientos en la primera etapa, es debido a causas variadas. A veces se sienten bien y dejan ya su tratamiento, ¿no? O se le han acabado las tabletas y ya no van a la farmacia a completar su dosis. Y generalmente en estos casos el médico desconoce todos estos problemas. Entonces, aquellas terapias donde se dan tratamientos prolongados, a veces la duración del tratamiento puede ser un factor, como estamos viendo, asociado al incumplimiento del tratamiento. A veces suspende ya al sentirse mejor o cuando se le han acabado las tabletas y todo esto el médico desconoce. Aceptación y actitud frente al tratamiento. Es importante aquí un incentivo.
que el enfermo reciba si cumple con su tratamiento. Existen actitudes culturales que influyen en el cumplimiento del tratamiento, con inclusión de actitudes hacia la medicación, el concepto completo de su enfermedad. Hemos dicho, ¿no?, que sepa su patología, que va a mejorar, el concepto completo de su enfermedad. A veces el temor a la dependencia del fármaco es una explicación dada frecuentemente para suspender prematuramente la medicación. Más adelante voy a necesitar este fármaco, voy a estar con este fármaco, entonces temen a la dependencia de este fármaco. Algunos pacientes se sienten hasta culpables de estar tomando la medicación, mientras que otros temen a ser inmunes al tratamiento. Entonces, esta aceptación y actitud frente a su tratamiento también son otros problemas. El régimen del fármaco. El método de administración puede influir en el tratamiento. Se ha visto que en general los pacientes son más cumplidores con regímenes menos complejos. Porque si son regímenes menos complejos, ellos cumplen, porque si son con mucho tiempo y muchos medicamentos, pueden irse olvidando algunos o en el tiempo y la frecuencia. El alto costo de la medicación puede ser un factor de no cumplimiento. Los pacientes cumplen más si reciben su tratamiento en una clínica, en el hospital, y si no se les hace esperar durante tiempos prolongados, que no se abusen y lo dejen. El paciente hospitalizado, obvio que cumple más que el paciente ambulatorio, porque se hace seguimiento a veces en los diferentes horarios del día y cada día revisando su ficha clínica, el cumplimiento de su tratamiento. También influye la naturaleza y gravedad de la enfermedad. Estamos viendo factores asociados al incumplimiento del tratamiento. Hemos empezado, uno de ellos es la duración del tratamiento, otro es cómo él acepta y la actitud frente a su tratamiento, ¿no? Otros se sienten inmunes, otros tienen miedo a depender de ese medicamento. También hemos dicho que influyen actitudes culturales, el régimen del fármaco, que sea lo menos complejo, que no sea caro, y quienes cumplen mejor, aquellos que están en clínicas o en hospitales, que los pacientes ambulatorios. También influye la naturaleza y gravedad de la enfermedad. Si un enfermo está bastante grave, no va a cumplir, no tiene que tener un familiar, una enfermedad que vaya haciendo el seguimiento. En niños, en ancianos, igual sea la mamá o sea algún familiar que vaya viendo las horas, los días de su tratamiento. Pacientes con enfermedades psiquiátricas necesitan apoyo para su tratamiento. Entonces, la relación entre el estado de enfermedad y cumplimiento es compleja. La enfermedad puede influir en la capacidad del paciente para cumplir su tratamiento o sobre su conocimiento o conciencia de la necesidad que tiene para cumplir su tratamiento. Los pacientes compenetrados de su condición cumplen mejor que aquellos que no lo están, que no saben en la situación en que se encuentran. Medidas para mejorar el cumplimiento del tratamiento. ¿Qué hay que hacer? Hay que explicarles, aumentar el conocimiento y comprensión de las indicaciones dadas por el médico. Explicarles con mucho detalle y paciencia. Si no lo hace el médico, hará la enfermera, y si no, el farmacéutico en el momento de la dispensación. Los pacientes necesitan entender, recordar toda la información verbal que han recibido del médico, ya que esta en ocasiones resulta bastante compleja. A veces necesita que se lo anoten en un papel, se lo hagan un croquis y le vayan explicando paso a paso. Es muy importante aumentar el conocimiento y comprensión de las indicaciones dadas por el médico. Una vez que el régimen terapéutico se ha revisado y explicado por el médico,
debería asegurarse que el paciente le haya comprendido la naturaleza y el pronóstico de su enfermedad, los efectos beneficiosos del tratamiento, que sí las reacciones adversas que se le puede presentar con la medicación. Es igualmente muy importante que el paciente encuentre la forma de adaptar la administración de sus medicamentos y el cumplimiento de su tratamiento, tanto de las medidas farmacológicas y no farmacológicas, lo acomode y lo adapte a su estilo de vida. Él sabrá, el paciente, si despierta a las 6 de la mañana, si está despierto hasta las 10 de la noche, o si puede despertar para tomar su medicación a la 1 de la mañana. Entonces, es importante que el paciente encuentre la forma de adaptar la administración de su medicamento y el cumplimiento de las medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, a su estilo de vida. Si recibe muchos medicamentos, se debe tratar de mejorar el esquema terapéutico, de modo que no altere la rutina de vida, su trabajo del paciente. No debe hacerlo en el menor grado posible, todo normal, ¿no? Que no deje no esté sujeto a su tratamiento. Es importante tratar de modificar sus creencias negativas que puede tener el paciente respecto a su salud, respecto a los medicamentos. Tratar de mejorar, muy importante, la relación médico-enfermo. Y este último con todo el equipo de salud para que él tenga confianza y siga fielmente su cumplimiento de su tratamiento. Entonces, este tema así bonito, pero que parece nomás facilito, en el examen se me equivocan y no me hacen bien, pese a que les he dado con mucho cuidado y calma y de una manera ordenada. Entonces, este es el tema, ya es el tercer tema para el tercer parcial. El primero es manejo de medicamentos en enfermedades infecciosas, donde solo hemos dado, como se dice, un pantallazo de la neumonía y las infecciones de tracto urinario, una ligera pasada así de referencia, pero sí hemos hablado de los diferentes antibióticos y su clasificación según su mecanismo y sobre quiénes actúan, ¿no? Entonces, ¿y en qué casos se utiliza? Muy importante también ese tema para el tercer parcial. Entonces, ese sería otro principios de principios de farmacoepidemiología. Después estamos viendo cumplimiento de tratamientos. La próxima clase sería farmacovigilancia. Y no va a ser la próxima, sino de acá a 15 días, porque la próxima va a ser el repaso de práctica. Y después de farmacovigilancia, interacciones medicamentosas. Muy posible que después ya estemos dando el tercer parcial y para el final nos quedaría utilización de medicamentos, que es el último tema de nuestro programa. Estamos yendo bien, ya estamos también acabando nuestro avance de nuestra asignatura. Lo que me preocupa, queridos estudiantes, y me preocupa mucho, que no están bien las notas y los veo nomás tranquilos, medio que así, tienen que ponerse las pilas en todas las materias, no solo en la mía, para no estar sufriendo a fin de año. Ahora es el momento en que ustedes pueden reaccionar, sacar buenas notas, para poder estar tranquilos al año y ya viendo qué camino van a seguir y no estar sufriendo todavía sin saber si van a hacer tesis, si van a repetir el año, todo el año, truncando ya su internado, no vale la pena. Así que quinto año, sí o sí se sacuden y empiezan a estudiar. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, algo, me preguntan, y si no, siempre me estoy comunicando con Karen o con alguno de los chicos del curso para cualquier situación. ¿Tienen alguna duda? Me preguntan.
Y si no, bueno, les deseo suerte y nos vemos con el grupo 03 de manera virtual. Todavía estamos un poco atrasados, hemos tenido 2 miércoles feriado y nos estamos nivelando. Entonces, a las 6 de la tarde empezaría con el grupo 03. Bien, queridos estudiantes, eso sería todo por hoy. Que les vaya bien. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, chicas. Hasta luego. Claudia. Chao, María. Chao, Zaisa. Chao, Michelle. Que les vaya bien. Hasta luego, Tere. Chao, Jocelyn. Que les vaya bien.